buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Este pequeño evento es un evento que denominamos la información en prevención, perversión, y es en respuesta a unas declaraciones vertidas por la diputada del PAN, Blanca Lilia Sandoval, el 24 de marzo. Vamos a empezar en materia. Juan Alfonso Torres viene como representante del programa de VIH-Sida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Juan Jacobo Hernández, un líder reconocido desde los 70s en el movimiento lésbico gay y activista de los derechos sexuales de la comunidad. Ahorita ya dirá qué es en materia. A Rafael Manrique, igualmente del grupo Los Dos, del grupo colectivo Sol. El doctor Guillermo Juárez, médico general, médico especialista en medicina interna y sexólogo. Bueno, la mecánica es la siguiente: vamos a presentar unos videos para que vean de qué se trata el tema, y después de estos videos habremos de entrar en materia con cada uno de los especialistas. Le voy a pasar el micrófono a Tony Nevares para ya a empezar el esto muy breve. Hola, buenas noches. Soy Antonio Nevares, presidente de COMAC y vocal del CONACIDA, el Consejo Nacional de Prevención y Atención de VIH-Sida. Yo le quiero agradecer a la diputada el que haya abierto este espacio de discusión nacional. Estaba hablando con el maestro Agustín del SIDA y esto se convirtió hoy en algo nacional. Buenas noches a todas y todos. Les agradezco muchísimo esta oportunidad de participar en nombre de Colectivo Sol y mío en esta actividad de protesta, de denuncia, de exhibición de las tonterías que acabamos de escuchar. A mí, cuando me dijeron sobre el video, lo vi y realmente no daba crédito del nivel de estolidez, de ignorancia, de desarticulación, de falta de habilidad para expresarse de las diputadas y los diputados que vimos en el video. Su nivel es realmente deplorablemente bajo. Y bueno, es una desgracia que se tenga ese tipo de legisladores. Parecía en momentos que estaban los fundamentalistas de Uganda y de Nigeria y de Irán y de Arabia Saudita hablando de homosexualidad y no unas diputadas mexicanas. En este país donde la Constitución muy claramente indica en su párrafo, en su artículo primero, el respeto a todos los ciudadanos y las ciudadanas independientemente de su preferencia sexual. Y esta es una agresión muy vil, muy artera y, por desgracia para ellas, bastante tonta. Voy a leer un artículo que escribió Luis Manuel Arellano, un colega nuestro muy querido, colabora en Letra S, que consideré que este artículo tiene una respuesta contundente a lo que acabamos de ver. Entonces me permito leerlo para ustedes. Nada es más perverso que soportar el discurso de una legisladora con miedo al sexo, pero capaz de evitar una fallida intervención suya, hablando en tribuna, donde alude al sexo y trata de conciliar su dudosa moral personal con las políticas públicas que en México se han impulsado para realizar prevención de VIH-Sida entre los gays, la población más afectada por dicha epidemia. La diputada a la que me refiero es panista, es representante en Nuevo León y se llama Blanca Lilia Sandoval. Manipuladora torpe porque deja evidencias por todos lados de su escasa consistencia intelectual. Esta mujer ha elaborado una estrategia mediática para desacreditar el trabajo de la Asociación Civil Acción Colectiva por los Derechos de las Minorías Sexuales, ACODEMIS, que desde 1998 ha realizado una campaña de prevención e información dirigida precisamente a los hombres gay bajo la premisa de las llamadas intervenciones específicas, cuya finalidad
que es posicionar mensajes a partir de elementos que vinculan a la audiencia buscada con el producto comunicativo. Tratándose de hombres gay, Acodemis tiene en su haber una formidable colección de postales con imágenes de hombres sensuales, llenas de erotismo y por ello referentes lúdicos para esta población de difícil acceso. La persistencia de Acodemis para abordar campañas desde el lenguaje gay le permitió editar una publicación más ambiciosa con una reducida circulación, llamada M-Gay, que con todo aval de la Fundación Mexicana para la Salud, Unsalud y otras instituciones de derechos humanos y contra la discriminación, contiene información, textos, dibujos y fotos para sensibilizar a la población homosexual sobre los riesgos de adquirir infecciones de transmisión sexual. Se trata, hay que subrayarlo, de una revista destinada a un segmento específico de la diversidad sexual. Tanto las postales como la revista fueron entregadas por manos oscuras a la diputada Sandoval en el Capacit de Monterrey, y en una expresión de homofobia poco disimulada, esta señora llamó a las imágenes de hombres desnudos perturbadoras, perversas y pornográficas. Luego concluyó que constituyen propaganda financiada por la Secretaría de Salud para promover otro proyecto comunitario de Acodemis, conocido como La Casita, que en los hechos es un club donde los asistentes pueden tener sexo, para lo cual se les ofrece información, condones y otros insumos que les proporcionan seguridad. La sesión del pasado 24 de marzo, donde la diputada Sandoval solicitó suspender el limitado recurso que la Secretaría de Salud Estatal entrega a Acodemis para su modesta campaña preventiva, sirvió igualmente para denunciar con dolo que la asociación civil tiene un prostíbulo. En su respaldo hablaron otras legisladoras panistas, igual de homofóbicas, Rebeca Cloutier Carrillo y Carolina Garza. Yo vengo vestido como Carolina de la Garza, pero pues no soy homofóbico. Una singular expresión de intolerancia 36 horas después de que la Presidencia de la República dio a conocer la instauración del Día Nacional contra la Homofobia. El video editado, que puede observarse en la página de Facebook de la diputada Sandoval, constituye una prueba contundente de la mezquina forma en que una legisladora da rienda suelta a sus fundamentalismos frente a los derechos sexuales de los gays, las campañas de prevención y sobre todo la violación flagrante del artículo 1 constitucional que prohíbe discriminar por preferencias sexuales. Y aquí a la legisladora no le ayuda el fuero, porque está obligada a preservar el Estado de Derecho, que en México incluye la liberación de recursos para prevenir la transmisión del VIH. Ojalá que sus campañas internas por la presidencia nacional del PAN, Gustavo Madero y Ernesto Cordero, se pronuncien contra la homofobia y el doble discurso de sus militantes. Lo decía bien el filósofo Sri Aurobindo: aquellos que se indignan en su rectitud cometen la misma ofensa que tan furiosamente han condenado. Afortunadamente, el CENSIDA, el Fondo Mundial y multitud de organizaciones y de instituciones nos hemos unido en torno a la defensa de Acodemis y de los derechos de las poblaciones más vulnerables para tener la información que necesitan para salvar y mantener su salud. Les agradezco la atención. Quiero pedirle a nuestro amigo Juan Alfonso Torres, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, concretamente del programa de VIH-Sida y Derechos Humanos, que nos aviente el rollo. Bueno, básicamente lo que hice fue armar un pequeño discurso donde voy a presentarles primero cifras
y luego vamos a la contundencia y vamos a ver lo que dice la norma internacional para que nos quede muy claro cuál es la postura. Como todas y todos sabemos, al comienzo de la epidemia, a principios de los años 80, los hombres que tienen sexo con otros hombres se vieron desproporcionalmente afectados. Si recordamos, fue la primera población que reportó casos de infección por VIH. Particularmente durante estos últimos 31 años ya de epidemia, seguimos viendo que la epidemia sigue concentrada y es mayormente una epidemia masculina, con un 82% de casos centralizados en hombres. Y esto nos va dando una noción clara del por qué dirigir la política pública y las características que debe tener esta política pública. Bien, el riesgo de la infección sigue siendo alto en este segmento de la población. Tan solo en 2012 a nivel mundial se registraron 2.3 millones de nuevas infecciones. Se ha observado un resurgimiento de la infección en hombres que tienen sexo con otros hombres. Un análisis llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud, a partir de los datos de vigilancia epidemiológica que han reportado todos los países miembros, mostraron este dato, y es un dato que preocupa y que nos debe de alertar a todas y a todos. ¿Por qué? Porque dice la Organización Mundial de la Salud que los hombres que tienen sexo con otros hombres tienen 19.3% más probabilidades de adquirir la infección por VIH que la demás población. La prevalencia, por ejemplo, que tenemos notificada en México, sobrepasa el 20% en hombres que tienen sexo con otros hombres. En México, si nosotros vemos los casos, vamos a ver que el CENSIDA nos reportó hasta diciembre de 2013 167.933 notificados casos de SIDA, de los cuales 63.340 se encuentran vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que en derechos humanos nos estamos quedando atrás, que si los antivirales, los antirretrovirales se han estado dando desde el 95, no tendríamos por qué tener más de 100.000 muertos. Algo está pasando con nuestra epidemia, algo no estamos haciendo bien, no podemos descalificarnos, pero sí nos faltan muchas cosas por hacer. Bien, en México, les decía, les hablo de en este reporte que da el CENSIDA también, nos da cuenta, aparte de esta cifra que yo mencioné, que son los casos de SIDA, que son 167.000, nos dice que tenemos un total de personas viviendo con VIH de 174.303 personas. Vayan sacando su suma. Tan solo en el 2012 en México hubo 9.017 nuevos casos, a razón de 751 casos en promedio al mes en el país. Es decir, una persona se está infectando cada hora durante las 24 horas del día en México. Esto es grave, son las cifras del CENSIDA, y creo que tendríamos que reforzar más las estrategias de prevención hacia los hombres que tienen sexo con otros hombres. Esta es una justificación importante. Bien, como ya lo dije, nuestro país tiene una epidemia concentrada mayormente en población masculina, con un total de hombres de 137.826 casos, que representan el 82% de esta población. En este caso, Nuevo León aporta 4.420 casos de hombres. Ese es el dato reciente que acaba de dar la Secretaría de Salud. También son muchísimos para una población pues no tan numerosa. Bien, con la luz no se alcanza a ver. Este número tan alto de hombres que tienen sexo con otros hombres también documenta que tienen una mayor probabilidad de ser expuestos al VIH, por lo que las estrategias de trabajo para alcanzar esta población y tener un impacto real para reducir nuevas infecciones deberá realizarse mediante la combinación de intervenciones eficaces, científicamente demostradas y dirigidas de manera focalizada a este segmento de la población. Sin embargo, la homofobia, el estigma, la discriminación y otras formas de intolerancia ponen en riesgo a los hombres que tienen sexo con otros hombres de mayores problemas de salud, reduciendo las posibilidades de que estos mismos puedan o busquen obtener insumos de prevención en espacios seguros. De acuerdo con la OMS, cito, la criminalización, los obstáculos tanto jurídicos como de política tienen un peso crítico en cuanto a la vulnerabilidad
de los hombres que tienen sexo con otros hombres ante el VIH. En más de 75 países actualmente tipifican como delito la actividad sexual entre personas del mismo sexo. Aunque no es el caso de México, sí tenemos un problema de este tipo. ¿Cuál es? Bueno, ¿han escuchado ustedes hablar de las faltas a la moral que están contenidas en los bandos de policía y buen gobierno? ¿Qué es lo que creen las autoridades que tienen la facultad? Pues de detener a todos aquellos que parecen o son homosexuales o que muestran un afecto. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque los bandos de policía y buen gobierno no pueden estar por sobre la Constitución. Pues habrá que revisar los bandos de policía y buen gobierno para ver qué está sucediendo. Los hombres que tienen sexo con otros hombres afrontan obstáculos importantes que culminan en la violación a sus derechos fundamentales. Ya lo había dicho, ¿por qué? Debido al estigma y la ignorancia generalizada. Un poquito de luz, lo pongo por el otro lado. Debido a la ignorancia generalizada con respecto a la homosexualidad, que es lo que habíamos visto. Desde esta perspectiva, la política pública resulta sesgada e inequitativa, lo que trae como consecuencia que los hombres que tienen sexo con otros hombres oculten su orientación sexual y se alejen de una prevención efectiva. La pregunta sería, ¿y si no tenemos a los hombres que tienen sexo con otros hombres en espacios seguros, dónde van a estar estos hombres teniendo relaciones sexuales? ¿Bajo qué condiciones de salud? Esa sería la pregunta. Bien. Los hacedores de política pública, por lo tanto, pierden la objetividad cuando sus inclinaciones culturales, morales o religiosas son incompatibles con la orientación sexual de las personas. Afortunadamente en México contamos con un marco jurídico que protege a todas las personas y salvaguarda sus derechos básicos. Y bueno, es necesario mencionarlo. Artículo 1, párrafo 5, ya lo mencionó Juan Jacobo. ¿Qué es lo que dice literalmente? Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, etc. Vamos a ver que acaba de haber una reforma a la ley secundaria que se deriva del artículo 1, que es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la cual establece que para los delitos de esta ley, para efectos de esta ley, se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, ni racional ni proporcional, que tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en una o más de los siguientes motivos. Y nuevamente repite: el origen étnico nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones y vuelve a decir las preferencias sexuales. Y además, dice la ley, también se entenderá como discriminación la homofobia, la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como otras formas conexas de intolerancia. Cabe recordar que el artículo 4 constitucional establece que toda persona tiene derecho a la salud, y hay que recordar que la Ley General de Salud establece que la promoción del condón es obligatoria, su artículo 157. Y además establece su artículo 112 que la educación sexual también es obligatoria. Bien. Hay que recordar que el Código Penal Federal, en su reciente reforma, en su título 3 bis, delitos contra la dignidad de las personas, capítulo único, del tema de la discriminación, artículo 149 ter, dice: se aplicará una sanción de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de multa al o a la que, por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de la piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule el derecho o menoscabe los derechos y libertades de las personas. Entonces, es importante que recordemos que en México acaba de haber una reforma en derechos humanos. En la Constitución que dice ahora, dice esto, cito:
En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de todos los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. ¿A qué viene la mención de esta parte del artículo primero? ¿Y qué tiene que ver con la prevención de VIH en hombres que tienen sexo con otros hombres? Veamos. La OMS es un organismo mundial en la que existen países como México que tienen la obligación de acatar la política que está diseñada y que tiene que cumplirse con todos los países. Y dice la OMS, recomendaciones con un enfoque de salud pública para la prevención de la infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual en hombres que tienen sexo con otros hombres. Vamos a ver qué nos dice la OMS, y esto también lo subraya la Organización Panamericana de la Salud. Dice así: en septiembre de 2008, la Organización Mundial de la Salud, de la cual México forma parte, celebró una consulta mundial sobre prevención y tratamiento de infecciones por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, ITS, para los hombres que tienen sexo con otros hombres, a quien adelante mencionaré como HSH, en Ginebra, Suiza. Las recomendaciones, o también conocidas como directrices, emanadas de esta consulta entre los Estados miembros, así como de las reuniones regionales de consulta, subrayaron la necesidad, cito, de brindar orientación para ejecutar un conjunto de intervenciones basadas en datos probatorios que llevaría a cabo el sector salud con miras a prevenir y tratar la infección por VIH y otras ITS a hombres que tienen sexo con otros hombres y a poblaciones transgénero. Estas directrices han sido diseñadas para uso de funcionarios de salud pública y directores de programas nacionales, en el que se incluye México, contra la infección por el VIH-Sida y otras ITS. ¿Quiénes tienen que aplicar también estos criterios? Las organizaciones no gubernamentales, incluidas las organizaciones comunitarias, es decir, la sociedad civil, el personal sanitario de todos los Estados miembros. Tomen nota. La directriz o la recomendación, ¿suena? ¿Suena? Sí, suena. La directriz contiene recomendaciones dirigidas a sus asociados. ¿Y qué es lo que nos dicen? Primero, los legisladores y las autoridades del gobierno deberán promulgar y hacer cumplir las leyes antidiscriminatorias y de protección con base en las normas internacionales sobre derechos humanos, a fin de eliminar el estigma, la discriminación y la violencia que enfrentan los hombres que tienen sexo con otros hombres y las personas transgénero, y reducir su vulnerabilidad a la infección por VIH y las repercusiones del VIH y del SIDA. Sigue diciendo la OMS y la OPS. Los servicios de salud deberán incluir a los hombres que tienen sexo con otros hombres y a las personas transgénero en razón de principios de ética médica y de derecho a la salud. Las intervenciones conductuales para la prevención de la infección por el VIH, de acuerdo con la OMS, son un componente integral de cualquier respuesta a las intervenciones basadas en la orientación personal de 1 a 1. Estas intervenciones se centran en estrategias de reducción de riesgo con cada participante. ¿De qué nos está hablando aquí la OMS? De trabajo cara a cara, que es lo que hacen muchas organizaciones en todo el país. El contenido de estas reuniones puede variar con cada intervención. Por ejemplo, en una sesión de orientación, el participante podría recibir información, dice la OMS, para aumentar su conocimiento sobre la infección por VIH y también hablar acerca de sus comportamientos sexuales riesgosos y relacionar sus actividades directamente con el riesgo de contraer VIH para luego recibir orientación sobre la reducción del riesgo. Y para poder realizar estas intervenciones satisfactoriamente, dice la OMS, es necesario contar con recursos humanos adecuados, tener entornos favorables y adaptar las intervenciones al contexto local. Recomendaciones. Se sugiere realizar intervenciones conductuales a nivel individual para la prevención de VIH y las ITS entre hombres que tienen sexo con otros hombres. Se sugiere ejecutar intervenciones conductuales a nivel de la comunidad para la prevención de VIH y otras ITS de los hombres que tienen sexo con otros hombres y en las personas transgénero como opción preferible a no ejecutar tales acciones. Se recomienda ofrecer información específica mediante el uso del Internet para reducir los comportamientos sexuales riesgosos y aumentar el uso de las pruebas de detección y los servicios de orientación entre los hombres que tienen sexo con otros hombres y las personas transgénero, preferible a no tener tal intervención. Se sugiere aplicar estrategias de atención en los sitios de encuentro sexual para reducir el comportamiento sexual riesgoso y aumentar el uso de las pruebas de detección de VIH y de los servicios de orientación entre los hombres que tienen sexo con otros hombres y las personas transgénero como opción preferible a no aplicar tales estrategias. Aquí nos va quedando muy claro
¿Quién tiene la razón? Lo repito, se sugiere aplicar estrategias de extensión en los sitios de encuentro sexual para reducir el comportamiento sexual riesgoso y aumentar el uso de las pruebas de detección y de los servicios de orientación entre hombres que tienen sexo con otros hombres y las personas transgénero, con opción preferible a no aplicar tales estrategias. Las intervenciones de prevención en los sitios de encuentro sexual podrían influir y contribuir considerablemente a reducir la propagación del VIH entre los hombres que tienen sexo con otros hombres, dice la OMS, de acuerdo con datos que la OMS misma cuenta. Y dice la OMS que aplicando este tipo de estrategias han logrado reducir hasta un 40% la transmisión de la infección hacia los hombres. Entonces dice que aquí los beneficios superan los riesgos. Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud, en consonancia con la OMS, subraya estos mismos criterios. Desarrolló un documento que se llama Lineamientos para la Provisión y el Cuidado Integral de HCH en América Latina y el Caribe. Este documento afirma que debido a la ignorancia, el estigma y la homofobia, los servicios de atención en salud, incluyendo la atención primaria, no han sido suficientemente sensibles a las necesidades de la salud de los hombres gay y otros hombres que tienen sexo con otros hombres. Dice la OPS que existen importantes acciones que pueden llevarse a cabo a niveles particulares, y dice que hay que aportar recursos a quienes, a la sociedad civil, que son quienes pueden llegar y alcanzar a estas poblaciones en alta vulnerabilidad. Dice, el sistema de salud y política pública debe impulsar respuestas ante problemas de salud y derechos humanos y enfocarse en acciones de previsión de atención en salud directa que estén vinculadas a esfuerzos y políticas públicas con la sociedad civil, incluyendo la asignación de recursos financieros para tal fin. Para la OPS, establecer acciones por parte de los gobiernos de todos los niveles y ámbitos de competencia, a quienes incluye estos ámbitos de competencia, el nivel federal, el nivel estatal y el ámbito municipal. Puede desempeñar una función única en el apoyo de los derechos humanos de los HCH y otras minorías en las políticas públicas y comprometerse a financiar para atender este problema de salud de forma equitativa para las comunidades de HCH. A nivel gubernamental, dice la OPS, significa descriminalizar el contacto sexual entre hombres, así como también revisar otras legislaciones que puedan contribuir al estigma y a la discriminación, incluyendo los bandos de policía y buen gobierno, vuelve a mencionarla la OPS. También establece que los carteles, logos y folletos, dice la OPS, deben estar diseñados de tal forma que los hombres que tienen sexo con otros hombres se reconozcan y les quede claro que estos servicios se han diseñado para ellos, con sus necesidades tomadas en consideración y que se vean reflejados en ellos. Mientras, dice la OPS, se debe asegurar que todas las etapas de la vida de los HCH se representen gráficamente en información escrita. Las estrategias recomendadas por la OPS para diseñar programas específicos para VIH orientados a HCH deberán, 2 puntos, a ser conducida por pares, es decir, ¿quiénes son los pares? Por sus iguales, por otros hombres que tienen sexo con otros hombres. En la decisión de los programas dirigidos hacia HCH, la publicidad deberá ser explícita acerca de las prácticas sexuales y el uso de condones. Ejemplo, materiales de cómo se usan los condones para la relación anal. Deberá ser culturalmente relevante e inclusiva, particularmente reconociendo la diversidad. Deberá ser continua y realizada en espacios seguros, no homofóbicos. Ejemplo, actividades grupales, lugares de encuentro sexual. Se deben realizar en un lugar exclusivo para HCH en entornos seguros. Y para finalizar, quiero citar a la norma 10 para la prevención y control del SIDA. ¿Qué es lo que nos dice? Que para empezar, la norma de observancia obligatoria, y establece claramente que para la prevención deberá crearse entornos propicios y focalizar la prevención en grupos de contexto de mayor vulnerabilidad, y menciona explícitamente a los hombres que tienen sexo con otros hombres. Para cerrar, quiero decir que cualquier acción que vaya en contra del sentido de este marco jurídico mencionado vulnera los principios básicos de protección a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los acuerdos y tratados internacionales. Gracias.
escuchaba yo a estas diputadas, me vino a la mente que todos tenemos una diputada de bolsillo, una diputada en nuestra cotidianidad. Siempre tenemos que estar de pronto enfrentando a aquellos que nos quieren desautorizar, sacando una serie de argumentos y de mitos que nos plantan como verdades la vecina, nuestra ínchima, nuestra amiga, nuestra maestra, y tenemos que estar siempre practicando un entrenamiento de defendernos. Tenemos que afilar nuestras lengüitas de fuego. Voy a hacer ahorita un pequeño ejercicio muy breve de revisar algunos mitos que dan sustento a estas declaraciones, por cierto, ya completamente anacrónicas. En el México de hoy estas diputadas son verdaderas fósiles vivientes. En vez de estarlas criticando, habíamos dicho, les hacer ahorita un monumento aquí en medio. Bueno, aquí van mitos y pitos sobre la homosexualidad. Al rato hablo de panoches. La homosexualidad es antinatural. ¿Será? La idea de que en la naturaleza, entre las especies animales, no existen relaciones homosexuales es producto únicamente de la falta de observación, del alejamiento del ser humano de los contextos rurales, encerrarse en la urbanidad y perder esa capacidad de observación. Día a día, ahora que se está haciendo un gran trabajo de observación de la naturaleza, se está documentando que las relaciones homosexuales en otras especies son más comunes de lo que se creía. Eso habrá que decirle a la esposa del presidente de Uganda, que acaba de decir que no hay vacas lesbianas. Quizá lo que no hay en ella es capacidad de observar a los animales. Es cosa de observarlos y cada día está más documentado. Jirafas, delfines, ballenas, bisontes, pericos australianos. Yo me acuerdo de mi periquito australiano de niño, eran dos machitos, cómo eran felices. Entonces sí, la homosexualidad forma parte de la naturaleza, que no les digan otra cosa. Esto también se basa en el hecho de esta visión biológica de estructura y función. Tu boca es para comer, con sus componentes. Tu ano y recto es para defecar. Entonces, ¿por qué estoy hablando? Mi boca también es para hablar, articular palabras, pensamientos, expresarlos, para besarme, para mandar besitos. Mi ano también es para... Luego les cuento. Otro mito. Los gays y las lesbianas son capaces de escuchar discursos y speech de muchas hojas. Ay, no, ese sí no es un mito. Entonces mejor esta hoja la quitamos de aquí. La homosexualidad es una... La homosexualidad es un pecado. Es una enfermedad porque el pecado ya no tiene fuerza. Desde que desapareció la creencia en el infierno, el peso del pecado también desapareció. Ya nadie espanta con que estás en pecado y te vas a decir, ya eso ya no existe. Ahora, ¿qué es lo que existe? La enfermedad, mi amor. Tú estás para psiquiátrico, tú estás para tratamiento, pero eso está completamente falso. Como ya perdí la hoja, desde el 17 de mayo de 1990, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decretó que la homosexualidad no es una enfermedad mental. Ya antes del 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría la había descartado de su lista de trastornos mentales. Y desde hace varios años, desde 2005, y nosotros en este año vamos a hacerlo por primera vez, el 17 de mayo es el Día Mundial contra la Homofobia. Entonces, lejos de ser enfermos, somos normalitas y muy sanas. Otro mito. Este mito viene en forma de pregunta. ¿Qué hacen las lesbianas en la cama? ¿Qué hacen las lesbianas? Pues aquí tengo ya la respuesta. Las lesbianas en la cama miran televisión, ven videos, ven DVD o Blu-ray, según sea el caso, ven películas, retosan, echan la fiesta, salen cuando están enfermitas, duermen y se aman. Otro mito más. A los homosexuales les obsesiona el sexo más que a los heterosexuales. Cierto, en mi caso, pero no en el de todos. No es cierto, eso todos lo sabemos que no es así, ¿no? No hay homosexual así, no hay generalidad. Puede haber heteros que están súper mega obsesionados, mujeres, hombres, y puede haber gays. Yo tengo unas comadres que así el sexo, mi amor, despierta un poquito, pues no es lo suyo, son casi asexuales y son homosexuales. Rompamos con esos mitos, por favor.
Ser homosexual es anormal. Depende de qué quiera decir norma, ¿no? La mayoría de las personas, los anormales son los que son exclusivamente heterosexuales o son exclusivamente homosexuales. Entre esos extremos, la norma es que las personas pueden tener de vez en cuando, los heterosexuales, inclinaciones homosexuales o viceversa. La norma es la variedad y la diversidad. Y siguiente mito. Ay, se me acabaron los mitos. No, por favor, diputada. La perversión. Los gays y las lesbianas son las perversas. ¿Será? ¿Será? Para mí eso sería una medalla, un poco de imaginación, pero no. La perversión nada tiene que ver con la expresión comportamental de nuestras sexualidades. Entonces esta nada más una revisión con un poco de humor, y lo que nosotros hacemos, díganme si no, diario, a cada rato, desde que tenemos capacidad de defendernos a nosotros mismos, con alguien peleamos, destrozando, destruyendo y desarticulando estos mitos. No necesitamos argumentos para hacer valer nuestros derechos. Nosotros somos como somos, y es un derecho irreductible, aunque yo no tuviera argumentos para rebatir tonterías. Gracias. Gracias, Mario. Bueno, gracias a los organizadores, de hecho, Mario, a mis compañeros, a todos, a Codemis. Y bueno, yo realmente quiero comentar algunas cosas. Primero, en el hecho como médico me siento indignado de escuchar tantas tonterías, por no decir estupideces, desde el punto de vista médico y científico. Decir que el condón no es seguro ni siquiera para planificación familiar, porque según la diputada, el poro del condón es más grande que el espermatozoide, es totalmente una falacia. Los poros que están demostrados en los condones son tan pequeños que no dejan pasar el virus de VIH, que es 5 o 20 veces más pequeño que un espermatozoide. Así que es totalmente seguro. Por otro lado, el pensar, y yo decía en plan de broma cuando estábamos viendo el video, sí, claro, la educación del uso de un condón, se puede poner aséptico, me puedo poner guantes, me puedo poner una bata quirúrgica y cubrebocas para decir cómo se va a utilizar, pero eso no es lo que sucede en la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros y nosotras. El condón es una parte actual, es una parte que debe ser utilizada de forma responsable, en forma sistemática en las relaciones sexuales. ¿Para qué? Para prevenir en forma efectiva la prevención del VIH. Decir que las imágenes que se han presentado, y ahorita me han dado muchos argumentos y obviamente se han revisado también, las imágenes para los grupos focales y los grupos específicos tienen que ser precisamente de las vivencias. Y esto no solamente lo dice la ONU y la OMS, sino tiene particularmente una oficina que se llama EDUCIDA. Y EDUCIDA ha dictaminado una serie de legislaciones y recomendaciones para los países para hacer material educativo para los diferentes grupos, que incluyen no solamente a los grupos en mayor riesgo, sino también puede ser en las primarias, las secundarias, para las madres, para los migrantes, para los presos, y cada uno de ellos tiene recomendaciones específicas que ahorita ya no quiero abundar, que ya se han mencionado. Es importante no solamente decir que el uso de condón se tiene que seguir promoviendo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos suponemos que toda la gente utiliza condón, las estadísticas representan que esto no es cierto. En la primera relación sexual, en los últimos, por lo menos de los datos disponibles en la literatura, reportan un promedio entre el 67 y el 72% lo utilizan en la primera relación sexual. Sin embargo, y esto en las personas o los jóvenes entre los 15 y los 19 años, conforme aumentan los grupos de edad en investigación, la reducción de la utilización de condón va siendo mucho más importante, hasta con tener, que es verdaderamente crítico, en el grupo de gente entre los 30 y los 45 años se reporta solamente el 11% de utilización de condón en la última relación sexual. Eso quiere decir que las estrategias, como bien decían los compañeros en ese momento, nuevamente tendríamos que volvernos a cuestionar, si bien es cierto,
Se han conquistado espacios, la prevención es la única arma eficaz para prevenir la infección de VIH-Sida. Sin embargo, las estrategias que hasta este momento hemos utilizado, si bien es cierto hemos tenido logros, o se han tenido logros a través de las políticas públicas y los grupos de la sociedad civil que han trabajado cara a cara con todos las personas, algo está sucediendo que se está dejando de utilizar el condón en forma sistemática. Esto tiene una relación directa también con el nuevo repunte que se está viendo en las infecciones con VIH. Es probable, los médicos en algunos foros hemos pensado que la utilización de los medicamentos, que muy bien, y la recomendación del triple esquema antirretroviral que debe ser utilizado en los pacientes, ha permitido que la sobrevida sea importante. Hasta hace unos años la sobrevida de un paciente que se hacía diagnóstico era de unos cuantos meses, ahora se ha convertido en enfermedad crónica. Sin embargo, es de preocupar porque parece ser que algunos de los grupos, algunas personas, obviamente no me refiero al colectivo LGBTI, sino algunas personas en específico, le han perdido el miedo a esta infección y por lo tanto la infección nuevamente o la prevalencia se está incrementando. 5,000 casos en Nuevo León, a mí me parecen pocos. Yo hasta hace unos cuantos meses era director de un hospital importante aquí en esta localidad y en el Seguro Social tenemos reportados alrededor de 5,000 casos. Casos de VIH-Sida. Si a eso le agregamos que pueden ser algunos duplicados los que están en SIDA, estaríamos hablando en términos globales de 6,500. Y si las estadísticas no fallan o la estimación, en forma muy conservadora, pensaríamos que hay 10 o 20 personas, que son muy pocas, infectadas, que lo desconocen y que no están registrados. Y entonces estaríamos hablando ya de 18,000 o de 20,000 personas. Personas que puede ser que conozcan su estado de seropositividad o puede ser que no conozcan, y si hablamos también de las estadísticas, es probable también que no estén utilizando alguna medida de prevención, y eso, la única medida efectiva es el condón o el sexo seguro, y que aquí aprovecho para decir que no es exactamente lo mismo. Sexo seguro es no penetración. El sexo con condón es sexo de bajo riesgo. Efectivo, sí para la prevención, sí para prevenir VIH, pero no está exento de algún riesgo. Es importante además reconocer que la comunidad, nosotros durante muchos años, y aquí está Juan Jacobo, demás, los colectivos, gente que ha trabajado en todas las partes del país y obviamente también los activistas en el mundo, se han conquistado espacios para la diversión, espacios para el encuentro, espacios para la educación, espacios para poder mostrarnos ante la comunidad. Y en ese momento recibir un ataque de esta manera, de un espacio que se ha conquistado a través de la lucha del colectivo, me parece verdaderamente muy triste. Tenemos que, igual que se está haciendo en este momento, levantar la voz, indignarnos, porque gente que no tiene de ninguna manera un pensamiento científico, que no tiene bases científicas, que no conoce ni siquiera la ley, está atentando contra el derecho de reunión, que será otro de los derechos fundamentales que tienen todas las personas en este país. Debemos de reconocer que el VIH sigue siendo un problema de salud pública, llegó para quedarse, no es algo que vaya a desaparecer en los próximos años. Es una enfermedad que, si bien es cierto, con los avances probablemente se convierte en una enfermedad más crónica, pero que sin embargo hoy en día sigue costando vidas de gente cercana, de gente que queremos, de gente activa, trabajadores, gente que contribuye a que esta sociedad sea más plena y sea más diversa. Me parece que es importante que todos tenemos que tener una actitud de prevención, debemos de promover todas las medidas que podamos con la gente que nos rodea, con nuestros iguales, con hombres que tienen sexo con otros hombres, en las relaciones heterosexuales. Además, algo que es importante y se me olvidó decir, si bien es cierto en las Américas o en el Occidente, la mayor comunidad afectada son la de hombres que tienen sexo con otros hombres, eso solamente es en la distribución occidental. Si estuviéramos en África, estaríamos hablando del grupo más afectado, son los heterosexuales. Así que no tiene que ver con la preferencia, tiene que ver solamente con la cadena de distribución.
o sea, la forma en que los primeros grupos fueron infectados, y eso, por lo tanto, no tiene que ver con la preferencia sexual, solamente tiene que ver con una razón epidemiológica. Así que levantémonos a voz, pongámonos a trabajar todos y respetemos a nuestros iguales, seamos solidarios con los pacientes, con los enfermos, y por otro lado, también contribuyamos con todas aquellas pronunciamientos de la sociedad civil como el Sacodemis, como hay otros pronunciamientos, para seguir trabajando en la prevención y ojalá que los casos realmente disminuyan y no tengamos que estar lamentando más muertes por gente que desde el estrado, en una política pública, o más bien no es política pública, en un foro público y cubiertos aparentemente por el fuero que tienen, hacen declaraciones tan pobres y tan desastrosas para todos nosotros en este país. Me vengo para acá para que no grite esto. Quiero agradecer a nombre de la comunidad LGBT de aquí de Nuevo León a Juan Jacobo, una persona que apenas la vengo a conocer físicamente, pero que de larga data sé quién es. No lo dijo por modestia, pero es de los históricos del movimiento LGBT en el país. La primera marcha estuvo ahí, cuando eran perseguidos, como pareciera que ahora quisieran hacer con nosotros. Bueno, ella, no son todos. Obviamente a Manrique es su cofundador de Colectivo Sol, a nuestro amigo Juan Alfonso Torres, para que no lo conocen, junto con Mariela Mota, fueron los padres de la primera marcha del orgullo gay aquí en Nuevo León y que ahora trabajan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al doctor Luis Guillermo, que lo admiramos, lo queremos y que finalmente muy pocas veces participa, no porque no quiera, sino porque no lo invitan, y anda ocupado trabajando. Ahora ya tiene toda la libertad. Es otra historia también que tiene que ver mucho con Juan Jacobo. A Tony, que junto con María Aurora, al saber la noticia de lo que iba a hacer esa señora el día siguiente que pasó la nota, nos juntamos, buscamos a Abel, y quiero refrendarle a Abel en ese momento de que no está solo, compadre, como dicen los bugas, o madre, y que finalmente lo que logró hacer esta mujer es unirnos a todos, y que finalmente la lucha es de todos, y que, como decía en algún momento una publicidad contra la violencia de la mujer, quien toca a uno, nos toca a todas, porque si no nos unimos va a ser permisible ese mensaje que ella quiere impulsar. Y te digo desde ahorita, no hay denuncia alguna ni la van a meter, no la van a hacer. Fue algaraca de pasillo, pero si no paramos esto, el daño sí lo puede hacer, porque vamos a darle el sentido que no tiene, de que tiene la razón y no la tiene. Finalmente quiero agradecerles a todos ustedes que estén aquí, que estemos aquí, que finalmente es para protegernos todos,